Bueno, yo imagino que todos los que estamos aquí porque nos hemos hecho una pregunta, que es: ¿qué es el mundo? ¿Qué soy yo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo por lo menos puedo recordar desde la infancia de este cuerpo estarme preguntando obsesivamente esta cuestión. Me imagino que todos por el estilo aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Qué es la realidad? Y no solamente nosotros de forma individual, sino en la historia de la humanidad, esta es la pregunta que ha traído de cabeza filósofos, místicos, científicos. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Qué conexión hay entre el mundo y yo? ¿Qué significado y propósito tiene mi vida? Y probablemente habremos intentado buscar solución a esta cuestión. Muchos de nosotros habremos pensado, por lo menos yo compré la noción de que quizá este mundo lo había creado Dios, ¿no? Muchos aquí hemos creído eso en un tiempo, ¿no? Este mundo es la creación de Dios. Pero claro, comprar esa creencia tiene dificultades también. Si este mundo, tal como yo lo conozco, es decir, tal como yo lo percibo, lo ha creado Dios, entonces tengo que buscar una explicación para toda la crueldad, la desigualdad, el dolor, el sufrimiento. Tengo que intentar entender qué hay en la mente de un Dios que me crea, que me da cosas y después me las quita. Tengo que preguntarme realmente qué tipo de creación es esta. Y por lo menos yo nunca encontré ningún argumento que me dejara tranquila. Esto desembocaba continuamente en un callejón sin salida que decía, que me hacía pensar que Dios es cruel. Dios es cruel. Otra opción es pensar que este mundo, y aunque parezca realmente increíble, casi ridículo, es casi lo que piensa la ciencia oficial, que este mundo es producto del azar, que de pronto, de la nada, surgió el universo, surgió el mundo, surgió todo, surgí yo. Pero eso nos deja también quizá insatisfechos. ¿Cómo es posible que todo salga de nada? Todo esto son formas de pensar circulares, son bucles de pensamiento. No hay manera de encontrar la solución pensando. Porque cualquier creencia que adoptemos como explicación para el origen de la vida, del mundo, del universo, de mí, nos lleva a un callejón sin salida, algo que no tiene solución. Así que al final es cuestión de encontrar cuál es la creencia que nos genera menos conflicto e intentar vivir nuestra vida desde ahí. Y quizá muchos de nosotros hemos pasado tiempo en nuestras vidas conformándonos con eso. Pero hay algo inquisitivo en nosotros, hay algo que no se contenta con explicaciones parciales, relativas. Hay un hambre de verdad que traemos y que no se satisface con estas explicaciones y que continúa indagando. Así que de pronto nos topamos quizá con algún camino espiritual. Nosotros hemos dado con nuestros huesos en un curso de milagros. Y aquí se nos está diciendo que Dios, y aquí fue para mí, esto yo lo veo en mi vida como un hito, un punto de inflexión, un gran momento. Cuando yo leí en el curso que Dios no ha creado este mundo. Ajá.
Entonces yo sentí, si Dios no ha creado este mundo, entonces yo puedo empezar a considerar su existencia, la existencia de un Dios. Es solo cuestión de que comprenda qué sucede. Entonces, ¿qué es el mundo? Si Dios no lo ha creado, en el Advaita utilizan varias metáforas, yo creo que muy descriptivas y muy bellas. Por ejemplo, hablan del mundo como el hijo de una mujer estéril. ¿Puede existir el hijo de una mujer estéril? ¿Es posible? No. Y aquí es donde vamos a meternos en nuestra indagación. En el Advaita se utiliza muchísimo una metáfora que es la de hay una cuerda y yo veo una serpiente. Ahora, el hecho de que yo vea una serpiente donde en realidad hay una cuerda, ¿qué realidad le confiere a la serpiente? ¿Dónde está esa serpiente? ¿Cuánta realidad tiene? Exacto. Exacto. Si yo estuviese ahora mismo aquí, viendo un tigre en esta habitación, con los colmillos, en posición a punto de atacarme, y estuviese experimentando todos los síntomas del miedo agudo, ¿qué realidad le daría esta experiencia al tigre? ¿Qué peligro real estaría corriendo yo? Entonces podemos hablar, ayer hablábamos de Alcohólicos Anónimos. Entonces sería como una primera entrada en razón, el estar dispuestos a admitir, como se hace en un primer encuentro en Alcohólicos Anónimos: soy Susana y tengo un problema perceptual. Sufro de alucinación. Veo un mundo que no está ahí. El problema es que ese mundo está consensuado por los otros. Que claro, los otros eres tú también, pero es que eso lo dificulta. Claro. Por eso necesitamos este tipo de encuentros, porque esa indagación profunda, porque en cuanto nos quedamos solos, encontramos la manera de acomodarnos, encontramos la forma de encontrar que nuestra vida es agradable, por ejemplo, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando decimos algo así. Nosotros decimos, pues yo tengo una vida agradable, ¿no? Decíamos ayer. ¿Qué estoy diciendo realmente? Estoy diciendo, estoy dentro de una cárcel. Estoy dentro de una cárcel, dentro de una celda de 2x2. Estoy siendo generosa, dentro de mi cuerpo, aquí metido. Pero resulta que mi cárcel, mi celda, me ha tocado una buena celda. Está bien decorada, tiene vistas al mar. Delante hay barrotes, sí, pero yo veo el mar. Y en comparación con todas las demás celdas que existen, la mía es estupenda. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces no nos tenemos que contentar con eso. No podemos contentarnos con eso. El año pasado vimos, ¿os acordáis? Origen, la película Origen. Y en la película Origen el personaje está seriamente torturado porque ha muerto su esposa. Y él ha encontrado la manera de entrar a sueños. Él es arquitecto de sueños, de realidades paralelas virtuales, y encontrarse con ella. Y en secreto, donde nadie le ve, él hace viajes al interior de su mente a tener un encuentro con su esposa muerta. Porque desea que esos sueños sean verdad. Necesita reparar la culpa que experimenta. Y cree que la culpa se repara en las ilusiones. Y va allí una y otra vez hasta que una compañera poderosa
una arquitecta de sueños como él, le dice, pero es que no es real. No es real. Por hermoso que te lo hayas pintado, aunque tenga todos los colores del arco iris, no es cierto. Y mientras más bello sea y mientras más cosas hermosas tengas aquí, más te costará dejarlas, porque aquí todo lo que se te da se te quita. Así que tenemos que revisar muy mucho nuestra complacencia con la ilusión, nuestra inversión en ella, nuestro deseo de que sean verdad estas verdades relativas, a las que tarde o temprano, si no renunciamos gozosamente, sencillamente porque estamos tan lúcidos y despiertos, que nos damos cuenta de que son falsas, entonces vamos a experimentar que la vida y la muerte nos las arrebata por la fuerza. Y nadie podrá evitar la inmensa amargura que eso nos va a producir. Entonces, gracias al encuentro con esta enseñanza, para todos aquellos que resonamos profundamente con ella y la forma en que se expresa la verdad en estas páginas, estamos quizá dispuestos con una mente receptiva y humilde a que se nos diga. Tenemos que haber renunciado a nuestras creencias, tenemos que estar dispuestos a escuchar, a que se nos diga qué es la realidad, qué es el mundo, quién soy yo. Tengo previamente que haber reconocido que no tengo ni idea, Y también es muy conveniente que haya al menos empezado a atisbar la falta de valor de la realidad en la que vengo invirtiendo. Porque mi complacencia con mi vida va en directo detrimento de mi posibilidad de encontrarme con la verdad. Así que no es una enseñanza para tristes y depresivos decir, este mundo no tiene nada que ofrecer. Es una gran señal de lucidez. Y obviamente el curso no nos está pidiendo que renunciemos al mundo, que nos encerremos en una cueva, que no hablemos con nadie, que comamos pan y agua. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que desenganchemos nuestra mente de la posición fija, completamente anclada en la psicosis, que nos hace creer que esas imágenes, que es lo que el mundo es, en definitiva, son verdad. Eso es lo que se nos está pidiendo. Luego podemos salir ahí y darnos un banquete. No sé si recuerdan una escena mítica de Matrix, en la que el que representa a Judas, el que traiciona a Neo, se está comiendo, mientras negocia los términos de su traición, un filete, ¿no? Un entrecot allí bien. Y dice, sé que es falso, pero qué rico está. Cuando en la nave de Neo comían gachas. Y no se nos pide que renunciemos a lo que el mundo nos puede ofrecer, está bien eso. Pero gradualmente y a medida que vayamos siendo capaces de hacerlo, podemos empezar a cuestionar ese tipo de felicidad que buscamos a través de todo eso. Porque es falsa, porque está condicionada, porque es relativa, porque es efímera e impermanente, porque se nos da y se nos quita. Y porque, incluso aunque ahora no lo sepamos, no la queremos. Entonces, vamos a perfilar cuál es el objeto de estudio de un curso de milagros. La percepción sanada nos lleva al mundo real. Tenemos que estar dispuestos a admitir de entrada, como premisa, que hay un problema en nuestra percepción, que estamos viendo algo que no está ahí. Tenemos que estar dispuestos a reconocer eso. O el curso no tendrá nada que decirnos.
si no estamos dispuestos a reconocer que tenemos un problema perceptual que nos hace ver lo que no es, el curso, sus 2000 páginas, no tendrán nada que ofrecernos. Entonces el curso sabe que no tiene que dirigirse al Cristo despierto. El Cristo despierto está en conocimiento de sí mismo, en conocimiento de su ser. El Cristo que está en conocimiento de sí mismo es el absoluto. Hay una relación muy clara entre conocimiento y ser. Aquello que conozco, soy. Por eso muchas veces las metafísicas son epistemológicas, estudian el conocimiento humano. Porque está estrechamente vinculado al ser. Aquello que conozco, aquello soy. Y de alguna forma, todo este curso de milagros y también el Advaita y el budismo, todas las tradiciones no duales, lo que están intentando hacer es que podamos, como en las cámaras, ¿sabéis? El obturador, ¿no? Que en función de lo cerrado o abierto que esté deja entrar más o menos luz. Exactamente igual es aquí. Nuestro sufrimiento, todo él deriva del hecho de que estamos tan contraídos, tan completamente contraídos, que tenemos la totalidad de la conciencia en forma de atención enfocada en un punto ínfimo que coincide con el cuerpo y la mente que operan en este cuerpo. Eso es estar confinado, eso es estar encarcelado, eso es ser un esclavo. Y eso hace sufrir, por hermosa que sea la celda. Eso hace sufrir, mucho. Produce mucho sufrimiento. Es inevitable, de hecho, sufrir en ese estado. Así que todo camino espiritual lo que pretende hacer es ir abriendo y abriendo y abriendo la mente, invitándola a que sea realmente ambiciosa, a que no se conforme con verdades relativas, a que expanda su conciencia hasta abarcar la totalidad. Porque en la medida en que abarque la totalidad, ella será la totalidad. Nuestro destino es el absoluto y no debemos conformarnos con menos. Hay una lección en el curso que nos dice, y nos pilla quizá todavía un poco inexpertos, porque es la lección 32. Nos pilla verde y nos dice, he inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Hay una lección, la 15, que dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. 15, la lección 15. Casi todavía no ha sonado ni el despertador. Vamos a ver qué nos dice el primer párrafo de la lección 15. ¿No reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes? Aquí nos está dando una clave. Aquí nos está describiendo nuestra psicosis. Aquí nos está explicando por qué vemos lo que vemos. Porque no vemos nada, porque pensamos que vemos. Y no es lo mismo ver que pensar que veo. No es lo mismo. Y ahora, aquí, mi problema es que yo pienso que veo. Que yo pienso que soy. Piensas que los piensas, los pensamientos. Y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver.
nos está llamando ciegos. Nos está diciendo que aquí nadie nunca ha visto nada. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es, atención, fabricar imágenes. Es decir, desde que tengo registro de memoria, que es desde que yo creo existir, todo lo que he visto, yo me lo he inventado. Lo he fabricado. O sea que estoy viviendo en un mundo fabricado por mí. Lo estoy diciendo muy despacito porque como los escudos y filtros egoicos se ponen en marcha para frenar el avance de estas verdades, lo vamos a decir muy despacio para dejarlo entrar. Jamás he visto nada. Porque vivo en el pensamiento. Y el pensamiento es tiempo. Y el pensamiento es todo pasado. Y yo no he estado nunca presente. Por lo tanto, nunca he visto nada. Nacer es montarse en el tren del pensamiento. Renunciar a la visión. Renunciar al conocimiento. Empezar a pensar, pensar que veo, pensar que vivo, pensar que amo, pensar que muero. Pensar, 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 pensar. Ahí meteríamos el juicio también, ¿no? Es el juicio, sinónimo de juicio. Es sinónimo de juicio. Nacer es pensar, yo soy, y eso es un juicio. Pensar es nacer, decir yo soy, pensar yo soy. Eso es nacer. Es el pensamiento precursor del nacimiento físico. Es el pensamiento que luego tendrá como imagen un cuerpo nacido. Y es un juicio. Y es el primer juicio. Y es el nacimiento de la dualidad. Sí. ¿Cómo puede un niño pequeño pensar eso? Vale, vale. Una de las creencias más comunes que existen es que existe tal cosa como un niño pequeño. ¿No? Nosotros creemos que existen niños pequeños. Tenemos un problema perceptual, estamos reconociendo aquí. Y del mismo modo en que creemos que el mundo se compone de objetos separados, discretos, con separación espacial entre ellos y temporal. Y estamos aquí llevándonos a ver si resuena con nosotros la noción de que todo ese mundo de objetos es ilusorio. Es una experiencia empírica que los advaitas llaman maya. Por tanto, cualquier objeto que yo perciba es ilusorio. Ahí van incluidos los niños pequeños. Yo creo que existen los niños pequeños que nacen a este mundo con la mente completamente en blanco, y que empiezan a aprender el mundo y a forjarse un yo. Yo creo eso. Y yo creo que en el estado en el que nacemos es imposible que haya semejante intención, semejante poder, semejante estrategia. Porque nazco en un estado de absoluta impotencia, de absoluto desvalimiento, de absoluta dependencia del mundo. Pero fíjate lo que nos dice la verdad, lo que nos dice la verdad expresada en el curso, lo que nos dice la verdad no dual. Yo soy mente, no soy un cuerpo, no nazco, no muero, nunca fui niño, nunca seré anciano, soy inmutable. Y todas las experiencias que tengo, todo aquello con lo que me identifico, responde a mi deseo. Por tanto, yo digo, yo soy
yo soy un ser separado y entonces yo adquiero nombre y forma. Los advaitas dicen nama rupa. Adquiero nombre y forma, nazco. ¿En qué nivel se dice eso? Eso se dice en el nivel mente. Mente cósmica, mente soñadora. Eso se dice en el nivel en el que quizás hasta ahora hemos estado considerando a Dios. El Dios creador de este mundo, el Ishvara de los hinduistas, es la mente. Y es la mente la que decide tener esta experiencia. Y esta experiencia no tiene otra causa que el deseo de la mente de, en pura ignorancia, identificarse con algo que ella no es. Y para eso la mente nace como un cuerpo. Y para eso la mente olvida su poder, olvida su identidad creadora y se cuenta a sí misma que nace indefensa en un mundo que su nacimiento no tiene nada que ver con su voluntad, que nace por causas azarosas, porque se casó este padre con esta madre y porque tuvieron una unión exactamente en el día en que yo fui concebido. Y eso es lo que me da toda la existencia que tengo o tendré jamás. Eso es lo que nos contamos. Y tenemos que observar estas cuestiones porque está firmemente arraigada en nosotros la ignorancia de que esto es así. Nos parece pura evidencia aquí. Es por eso que necesitamos poder enfocarnos para indagar todo esto. Porque nos resulta evidente que yo nací. Y que toda la existencia, toda la vida que hay en mí, procede del momento de mi nacimiento. Y que cuando yo nací, yo no sabía nada. Comenzaba mi existencia ahí. Todo lo que ahora sé lo aprendí a partir de ese instante. ¿No? ¿No es eso lo que creemos? Vale. Ahora tenemos que abrirnos. Obviamente esto no hay que creérselo porque hay un principio de autoridad que me lo dice, pero sí es importante que podamos ver si esto resuena profundamente con la verdad olvidada que empieza a despuntar ahora. Porque en realidad todo este camino tiene que ver con mi capacidad para recordar la verdad que ya sé. Y el único criterio que debemos obedecer es que la verdad de lo que se está diciendo en un curso de milagros, en cualquier enseñanza, resuene profundamente con lo que mi corazón recuerda y sabe. En nuestra posibilidad de conocer la realidad siempre nos topamos con estos aparentes callejones sin salida, ¿no? ¿Quién era yo antes del nacimiento de mi cuerpo? Los budistas lo ponen con un koan. Muéstrame tu rostro original, el que tenías antes de que nacieran tu padre y tu madre. O la tradición cristiana tiene una frase que dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. O cuando incluso en el quehacer de los científicos, los físicos están cada vez más capacitados para entrar en el universo y seguir la pista del tiempo hacia atrás, hacia el instante en el que se produjo el Big Bang. Y hemos llegado con los instrumentos actuales a poder saber las condiciones en las que existía el universo menos de un segundo después de que la explosión se produjese, pero no antes de que se produjese. Porque para poder nacer a este mundo, o para que el mundo pudiese venir a la existencia, ha tenido que haber una negación. Ahora vamos a entrar ahí. Este es el mecanismo de la ilusión. Se produce primero una negación y automáticamente después de la negación, en ese me quedo en blanco que la negación produce, fabrico una realidad paralela mediante la proyección. Y así es como nazco, y así es como nace el universo. Vamos a abrirnos a ello, no tenemos que creerlo, simplemente tenemos que dejar que esto resuene. Lo que las escrituras nos dicen y todos tenemos que ver es que
La realidad es no dual. La realidad es no dual. El curso de milagros lo pone así. La realidad, es decir, yo, cuando me conozco sin ilusiones, no tengo fronteras. En el curso se me llama Cristo. Cuando digo se me llama, un círculo que engloba toda la filiación. Se me llama Cristo. En el Advaita se nos llama Atman. Y no está compuesto de partes. No hay un lugar en el que se traza una línea que separa yo del mundo. Yo, otro. Eso no existe. Esa es la primera alucinación. Esa es la madre de todas las alucinaciones. El momento en el que, antes de nacer, estamos aquí viendo qué sucede antes del Big Bang, antes del nacimiento de mi cuerpo. Que son dos eventos que pueden verse como similares. ¿Qué sucede antes de que nazca mi cuerpo, antes de que el universo explote en un Big Bang? Que la mente concibe un deseo. El curso lo llama el deseo de ser especial. El deseo de dualidad. Entonces, la conciencia con mayúsculas, que es otro de mis nombres, la conciencia con mayúsculas, mi esencia no dual, mi condición de absoluto, se convierte en un yo que tiene conciencia de un objeto. O sea, la conciencia con mayúsculas, esa que se conoce a sí misma y que solo se puede conocer a sí misma y que no necesita ver ni percibir en absoluto porque está en conocimiento de su ser y que por tanto es conciencia con mayúsculas, se convierte en conciencia de algo. En conciencia de algo. Nace la dualidad. Sujeto, objeto. Yo, mundo. El curso también lo llama, nace la relación especial. Deja de existir en la mente relación santa, es decir, yo conciencia que me conozco y me celebro, yo que me canto, yo que me extiendo, me expreso y creo, paso a ser yo soy consciente de otra cosa. La cuna del miedo. El otro engendra temor. ¿Quién es ese otro inquietante que está ahí fuera en la oscuridad agazapado? ¿Quién es? Esa es la buena nueva. Pero hay un tiempo de oscuridad. En el hinduismo se pone a veces al buscador mirando hacia el sur, que indica que se ha producido la caída en la oscuridad del nacimiento, la experiencia de muerte. Ha nacido la dualidad, se está produciendo la caída. Y entonces la mente nace. Nace dentro de un cuerpo. Esto no sucede, pero ella lo cree y por tanto lo experimenta. Tal es así que todos nosotros aquí creemos que estamos dentro de nuestros cuerpos. Es una realidad para nosotros ahora. Yo existo dentro de este cuerpo. Y existo porque este cuerpo está vivo. Antes de que este cuerpo naciese, yo no existía. Y cuando este cuerpo muera, yo dejaré de existir. Y todo este mundo de multiplicidad que ahora llamamos nuestra realidad tiene lugar debido a esta primera división dualista
sujeto-objeto. El budismo también tiene un koan que dice: muéstrame el sonido de aplaudir con una sola mano. ¿Cómo sería el sonido de aplaudir con una sola mano? Queriendo apuntar al hecho de que sin dualidad no hay mundo. Tiene que haber previamente una idea de dualidad, una creencia en la dualidad, para que el mundo pueda parecer que existe. Entonces, una vez que hemos nacido y hemos crecido y hemos aprendido y hemos sido educados, hemos sido instruidos, hemos sido adoctrinados en el mundo y nos consideramos adultos y tenemos ya un yo bien definido. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero somos un yo sólido y real. Pero sufrimos. Y no estamos concebidos para sufrir. Lo que somos no puede sufrir. Así que, en medio de nuestra oscuridad, de nuestra noche, de nuestra confusión, del sufrimiento que nos produce la dualidad, el nacimiento, la anticipación de la muerte, algunos nos dedicamos al carpe diem. Vamos a disfrutarlo mientras dure. Vamos a arrebatarle todo lo que podamos a la vida. Fumemos. Bebamos. Antes de que las nieves del invierno nos arrebaten la primavera. Pero tampoco eso nos hace felices. Entonces, en algún punto, en lo que llamamos nuestra biografía, nuestra historia personal, nace un recuerdo. Nace un recuerdo. Podríamos llamarlo, brota una intuición de Dios. Una intuición de un estado en el que no hay limitación. Y entonces, gracias al nacimiento de esa intuición, algo en nosotros se pone en marcha para revertir la ignorancia, que es la causa del mundo. ¿Recordamos? La causa del mundo no es Dios. La causa del mundo es nuestra ignorancia. La causa del mundo es nuestra psicosis, nuestra alucinación. Esa es la causa del mundo. Así que tenemos que revertir esta ignorancia hasta convertirla en conocimiento. Esa es la tarea de todo camino espiritual serio. No estoy hablando de los caminos espirituales no serios, que son por definición los que están intentando que busquemos el yo más especial de todos los que es posible dentro de la ilusión. Muchas enseñanzas que parece que están diciendo cosas profundas, pero realmente nos están invitando a convertirnos en super mega yoes. Nada más, todo lo que nos están proponiendo. Nos están engañando. Nos lo prometen de 1000 formas. Pero nosotros no compramos. Nosotros no compramos, eso son distracciones. Nosotros queremos ir como un cuchillo a cortar el velo de la ilusión y que aparezca revelada la verdad de nuestro ser. Es lo único con lo que nos conformamos. No vamos a ser poco ambiciosos, vamos a ser muy ambiciosos. No nos conformamos con menos que la verdad. Nada es digno de nosotros salvo eso. Así que estamos perfilando lo que es el propósito de nuestra vida. Una vez que ha nacido en nuestro corazón la intuición de Dios, es decir, la intuición de quien yo soy cuando no me limito, cuando me conozco como el absoluto, ahora tengo que ir en pos de eso.
Pero resulta que Dios no tiene atributos, no es perceptible, no es un objeto más de conocimiento aquí, no es algo que puedo ver o escuchar o tocar o leer, no es algo que puedo conocer con el intelecto o la mente pensante. Y así es como estoy acostumbrada a conocer la realidad. Entonces se trata de desmontar lo que creo. Se trata de ir quitándole las capas de creencia con las que he obscurecido, tapado la realidad de Dios. En el Advaita hay una fórmula que es el neti neti. Esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Es todo lo que puedo hacer. Y en realidad el perdón es exactamente un método neti neti. Exactamente es eso. Porque lo que va haciendo el perdón es acompañándonos a lo que llamamos nuestra vida en relación especial, esta relación que se instaura en el momento en que la mente desea una experiencia de dualidad. Y el perdón nos acompaña ahí para producir el discernimiento, es decir, para llevarnos al milagro, a la percepción de unidad ahí donde estábamos experimentando separación, conflicto, dualidad. Así que es un método de discernimiento que consiste en un marco teórico, una explicación metafísica acerca de la realidad, en la que ahora vamos a intentar dar unas pinceladas, y la aplicación práctica, mi voluntad de aplicarme a observar y a comprender en todos mis escenarios vitales. En el Advaita lo ponen de una forma, yo creo que muy descriptiva, y nos podemos perfectamente servir de ello. En el Advaita se habla del ser como compuesto de 4 partes, de 4 cuartos. Se le representa como un círculo dividido en 4. El primero es la conciencia de vigilia. El segundo es la conciencia. Fijaos que todos son espectros de conciencia, niveles de conciencia. La vigilia, los sueños con imágenes, sueño profundo sin imágenes, y un cuarto estado, que aunque se le representa como si fuera el cuarto, en realidad es el estado que subyace a todos. Se le llama cuarto estado o turilla. Y el Advaita nos propone, puesto que debido a la caída, debido al oscurecimiento del absoluto, del conocimiento del absoluto, hemos caído nacidos en un cuerpo que se conoce en estado de vigilia. Tomemos como punto de partida para regresar al ser ese estado de vigilia. Y reconozcamos y observemos profundamente la forma en que se manifiesta la conciencia aquí. Hagamos un estudio profundo de eso para poder retornar a la verdad. Hay que comprender. En el estado de vigilia aparece ante nosotros un mundo con objetos. En el estado de sueño aparece también un mundo de objetos internos. En el estado de sueño profundo, la mente se reabsorbe en la conciencia y no hay mundo, no hay cuerpo, no hay yo pensado, no hay mundo. Esto sucede cada día para nosotros, en ciclos de 24 horas. Y lo experimentamos. Pero también de forma mucho más imperceptible está sucediendo ahora. Cada instante en el que yo tengo conciencia de existir como cuerpo, estoy saliendo de un sustrato completamente indiferenciado y me estoy trayendo a la existencia.
Estoy saliendo del sustrato para adquirir identidad separada. Con cada aliento, cada vez que respiro, cada vez que digo yo, salgo de Dios en un empeño de ser algo diferente. Y cada vez que inspiro, aunque no soy consciente, regreso a Dios. Así de cerca está. Así de cerca está. Está tan cerca, es tan obvio, es tan íntimo, que tengo que activamente negarle para no advertirlo. Y es lo que hacemos. Ahora este curso es un tratado acerca de la negación. Nos enseña cómo negamos nuestro ser. Porque solo negando nuestro ser puede parecer que somos otra cosa. Puede parecer que somos un cuerpo que vive en un mundo de cuerpos.